grabamos y filmamos la primera parte de la película, toda la primera parte. Y cuando yo llegué, yo pues fui muy sincera con ellos, o sea, no les dije, a mí me parece que ustedes, hablé por separado, ¿no? Claro, que están viviendo una historia extraordinaria, y a mí me gustaría hablar tanto del pueblo, pero como de su historia de amor o de términos. Y ellos los dos dijeron, sí, estamos de acuerdo. Lo único que me pidió Kitty fue muy claro, me dijo, lo único que quiero es que no esté nunca, no me pongas nunca enfrente de esa señora, no la quiero ver, no sé qué. Y Evie fue más así como más, o sea, su apertura fue mucha. Y yo creo porque ella también estaba viviendo un proceso como catártico en ese momento, se había separado recientemente, entonces ella necesitaba a lo mejor contar su historia, porque pues no tenía con quién hablar, entonces nos adoptó un poco como su familia, en lo que estuvimos ahí y fuimos parte de su proceso también, a lo mejor terapéutico, de pues cuando uno cuenta las cosas como que se van acomodando dentro de su cabeza, y yo creo que eso a ella le ayudó mucho. Y siempre fui así, las preguntas que les hacía siempre fue directa, ¿no? Esta es una película sobre Pilares de Nacosari, pero sobre su historia extraordinaria de amor o de desamor, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta del público. Me llama la atención lo que decía Alicia de que en esta época pues el contenido te exige que estés viendo todo el tiempo, 2 segundos y cambia la imagen, 3 y es muy rápido, ¿no? Y creo que es un ejercicio poderosísimo que refleja tanto la puesta estética de la película como la vida de ellos, ¿no? Y me gustaría también preguntarles cómo decir, o sea, creo que al tener este pueblo fantasma, como que la fotografía también, pues como fotógrafo tal vez, no sé cómo trabajaron con Raúl, ¿cómo hicieron para seleccionar de todo el material? Porque creo que hay tres personajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Kitty, Evie y el pueblo, sí, ¿no? Y a partir de eso empieza a crearse la historia. ¿Cómo le dan también la importancia tú como directora de ponerlo como un personaje en lugar y irlo también tratando también Alicia en el montaje, ¿no? Y también desde la foto? ¿Cómo van haciendo del pueblo también un personaje? Sí, la idea era, siempre fue poner cámara fija. La idea fue, el pueblo se va a retratar como queremos, esto que tú que dices, como el paso del tiempo es muy importante, entonces era mantener el plano sin ninguna distracción para que se viera el paisaje. Entonces donde colocábamos la cámara era mantener, porque de alguna manera al espectador cuando está viendo una imagen al bastante tiempo, a lo mejor al inicio empieza a pensar en, como que se empieza a distraer de manera natural el cerebro, ¿no? Empiezas a pensar en otras cosas porque está dando mucho el plano. Pero a veces llega un momento en que tu cerebro logra conectar con lo que está viendo y se puede meter más como a un estado estético, a un estado más atmosférico de lo que está sucediendo. Esa era la apuesta. Y para seleccionar los lugares había 2 cosas. Primero, que se notara el abandono. La estructura de la película está, ahorita para platicar más sobre eso, pero es un poco, primero no mostrar que es un pueblo fantasma, después se descubre que es un pueblo fantasma y después se descubre el exilio. Entonces había que retratar 2 cosas del pueblo fantasma, las partes que están muy bien conservadas, que es el centro, toda la comisaría, etcétera, y las partes más abandonadas, ¿no? Y entonces este contraste de estos 2 tipos de escenarios en el pueblo era lo que iba a hablar del paso del tiempo y del abandono. Y con Raúl la verdad es que es un gran fotógrafo, a mí me encantó su trabajo, la verdad es que y él tenía muy buen ojo y él sabía en qué momento filmar, nos ayudaba mucho también el viento, el diseño sonoro también ayuda mucho, es tan importante como la imagen, pero todo es prácticamente luz natural decidimos que así fuera, porque era la idea de hacer el pueblo. Y pues sí, fue la idea de recorrer. El pueblo no es muy grande, pero lo recorrimos y las cosas que seleccionamos fueron como muy pensadas para este tipo de estructura que queríamos. Y bueno, lo mismo pasó en la sala de edición, ¿no? No es al azar escoger qué plano va después de otro, sino Marusia tenía una idea muy clara de cómo quería las cosas y eso fue como una gran brújula en la sala de montaje. Así lo que les decía de la naturaleza de cada película también existe en cada plano, ¿no? Entonces,
pues un poco los planos te dictan dónde van después de que van, pero también existe el trabajo de realización, que es un trabajo muy importante y que no muchos directores o directoras lo tienen muy claro en los documentales, pero en este caso sí fue así. Marussia tiene muy claras las ideas y eso facilitó muchísimo el montaje. ¿Alguna pregunta por allá? ¿Me ayudan con el micrófono? Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera parte de la película y la segunda parte cuando murió, y cómo si mantuvieron el contacto con ellos durante ese tiempo? Sí, la primera parte de la película filmamos durante la pandemia, en el 2019. Filmamos 7 días en Nacosari y después tardamos, justamente nos ganamos Focine, anunciaron que habíamos ganado Focine a final del 2020, parece que y regresamos hasta el 2021, o sea, un año después, un año más o menos, un poco más de un año entre que la primera parte y la segunda. Con Kitty manteníamos contacto vía telefónica y le estábamos diciendo en el proceso en el que estábamos, y de la misma manera también con Evi. Con Evi era más difícil porque ella no tenía WhatsApp ni nada de eso, o sea, ella tenía un teléfono que nada más se comunicaba con su hija y era más difícil, pero aún así así nos comunicábamos con los dos. Ya cuando pues ganamos, pues ya le avisamos a Kitty que íbamos para allá. Bueno, ya no a Pilares, sino a Nacosari de García. Y pues Kitty nos habíamos ya enterado que había fallecido. Sí, habíamos perdido contacto con ella como alrededor de 2 meses, y en esos 2 meses fue cuando ella falleció. Yo pienso que ella falleció un poco de desamor, pero porque su gran amor en realidad era Pilares de Nacosari. Y cuando se lo quitaron, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que como que al final fue su gran pérdida, entonces pues como un poco de desamor por Pilares. ¿Cambió mucho los planes de la historia que tenían? Sí, porque yo tenía una escaleta, normalmente en documental se escribe como una escaleta o a veces ni siquiera eso, ¿no? Pero yo sí tenía en la primera parte tenía muy claro que iba a filmar, y pues la realidad siempre en el documental eso es lo bello, que te dicta lo que tiene que ser, y entonces después de eso pues sí se tuvo que reestructurar un poco la historia, y ahora era hablar también del exilio de Kitty y del desamor por el pueblo de Evi. Entonces sí fue reestructurar un poco pues toda la historia como la tenía pensada al inicio. Creo que hay otro tema importantísimo que se nota, ¿no?, al final cuando ellos ya son desplazados, y que es algo que pasa con las mineras, ¿no?, y la explotación de las montañas en este sentido, pero creo que no es como el centro, ¿no?, sino que es contextual. Y mi pregunta es, ellos terminan siendo desplazados, el pueblo fue también desplazado y desaparecido por consecuencia de la minera, o cómo fue tratar ese tema, ¿no? O sea, ¿hacia dónde iba? Sí, cuando planteé la idea del documental, sabía que el tema de la historia de amor, desamor de Kitty y Evi. Los personajes eran Evi, Kitty y el tercer personaje del pueblo. Entonces ese fue como, y entonces la historia de Kitty es como muy particular, es una historia como muy extraordinaria, ¿no? Y entonces, pero dentro de esta particularidad existe como mucha universidad. Eso pues como temas muy universales, ¿no? Como que es la ecología, el progreso, la soledad, o sea, entonces siento que eso hace de la historia una historia universal. La minería, bueno, el destino del pueblo no lo sabemos. El Grupo México va a explotar esa mina a tajo abierto, o sea, va a dinamitar para sacar la mina. Entonces, pues el pueblo en realidad tendría que estar protegido por el INAH, no sabemos si lo está o no, y entonces pues no sabemos bien cuál va a ser el destino. Yo espero que siga en pie, la verdad es que no se puede entrar, no sabemos, no hay información, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta?
hace tiempo, cuando la presentaron en los documentales de Ciudad de México. Y tenía mucha anticipación por volverla a ver porque me tocó de muchas maneras. Y verla de nuevo, lo primero que se me vino a la mente fue esta pregunta. ¿Hay algo diferente a la vez pasada que la vi o es exactamente la misma? Fue totalmente diferente. Aprecié cosas tan diferentes a la primera vez que la vi. Bueno, porque ya sabía a lo que iba, ¿no? Y ya también tenía un entendimiento diferente por las preguntas de esa ocasión. Me parece muy bonito de esta segunda vista que le doy, ver cómo justamente estas escenas que eran muy contemplativas, al final, bueno, porque al final palabras no son predominantes en la película. El lenguaje es 50% en silencio. Y es muy importante para conocer a los personajes y para conocer la relación que tienen con el entorno. Y es algo muy hermoso que no había apreciado la vez primera, de entender justamente la relación con los perros, el cariño que le tenían al espacio. Y me siento muy conmovido de nuevo. Y bueno, sí, otra pregunta. De casualidad, ¿alguien de Grupo México ha visto? Primero que nada, pues muchas gracias. Yo creo que Gracias. hacemos Gracias cine por cosas que, por lo que acabamos de escuchar, ya todo vale la pena, la verdad. Gracias de verdad. Para nosotros tu comentario nos llega así con mucho, todo vale la pena, ¿no? Y pues un poquito, Grupo México no la ha visto. De hecho, pedimos permiso a Grupo México para entrar, no nos dejó. Y pues la queremos llevar allá a Nacosari para que la vean, pero no sé, sí me gustaría que la viera el Grupo México, la verdad, creo que sí es importante. A lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor le dan el valor que tiene al pueblo, ¿no? No, pues nada más agradecer tu comentario, es como un abrazo cálido. Y sí, pues toda la razón por la que hacemos cine, para conectar, ¿no?, con las personas. Y nada más, muchas gracias por venirla a ver otra vez también. Estaba muy al pendiente en internet de cuándo iba a ser, porque yo justamente le dije a todas mis personas queridas que vinieran a verla. Y aquí está. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, para ir cerrando, a mí me causó algo que me preguntaba todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en la última parte donde tú frontalmente le preguntas a Kitty, pues qué le diría, ¿no? Se me hace muy fuerte y le dice que nada. No sé qué pasó, o sea, ¿por qué tuvo que haber pasado? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado para que ellos no se pudieran ver, ¿no? A pesar de que ya tenían hijos y demás. ¿Tú te enteraste, les preguntaste o cómo fue eso, como lo que pasó, ¿no? Pues como cuando estás en contacto con esas personas y estás dirigiendo, pues vas ligando un poco, ¿no? Nunca traté de forzar a que me dijeran algo que no, pues que no, o sea, yo les preguntaba y si no querían hablar de ello, pues no había problema. No tenemos como alguna idea de que hubo alguna, no sé, infidelidad, ese tipo de situaciones de violencia doméstica, no sabemos bien. Esa fue también un reto al que nos enfrentamos Alice y yo, porque de alguna manera pues sí queríamos mostrar lo que, pues justo eso, ¿no? Fue una de las cosas en las que más nos, o sea, no queríamos mostrar como ni revictimizar a Eddie, pero al mismo tiempo no ocultar la realidad y no ser jueces a lo mejor de generar aversión hacia Kitty por la relación. Entonces ahí fue un trabajo muy delicado también desde las entrevistas, pero también al momento del montaje de sugerir, ¿no?, lo que estaba sucediendo en
un poco también es la razón de por qué no se habla. Siento que pasa como a segundo plano, porque como que la película más bien retrata la complejidad, ¿no?, de los seres humanos, que son bastante complejos y enigmáticos, ¿no? Entonces, no, como que no era parte del estilo de la película hablar exactamente de qué los había separado, ¿no? Y sí, había por ahí tema de... Lo que pasaba también es que tampoco, nunca Evi lo dijo tal cual, solo dio como pistas y las pusimos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, hay palabras que duelen más que un golpe, entonces habla, pues eso te da varias ideas, ¿no? Y esas eran las pistas. Entonces es una película que retrata a los seres humanos en su complejidad, ¿no? Entonces, ser muy explicativos, pensábamos que no iba por ahí, ¿no? La importancia, como decía compañero, del silencio, de lo no dicho, ¿no?, sobre lo que se dice a veces es más poderoso. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, ya para cerrar, me gustaría también, creo que el tema de los adultos mayores a veces no se retrata también de formas muy maniqueístas, ¿no?, de alguna forma condescendientes, y creo que en su película, como dice Alicia, pues es una mirada a alguien complejo y con, o sea, lo que también me llama la atención es, me preguntaba yo qué es la soledad, ¿no? O sea, puedes estar rodeado a veces de personas y sentirte solo, y ellos, sin quererlo, yo sentí que se acompañaban, ¿no? Que no se hablaban, pero sabía el uno del otro que estaba ahí, ¿no? ¿Cómo fue eso para ustedes, ¿no? Sí, justo yo pienso que, bueno, la primera parte de retratar a las personas de la ciudad, yo creo que es importante cuando vas a filmar a alguien más o a alguien, es como verte en la otra persona, o sea, no como el otro, sino, por ejemplo, yo pienso que yo también pues traigo una mujer adulta mayor dentro, que en algún momento se va a expresar. Entonces, el ver así a las demás personas no como el otro, sino como que tú eres también parte de ese mismo proceso, te ayuda también como a retratarlas de una manera más cercana, ¿no? Yo no soy tan diferente a Evi, voy a ser como ella en algún momento y a lo mejor voy a atravesar los mismos dilemas o similares, etc., ¿no? Y pues de la soledad, a mí como decía al principio Alicia, pues sí, es como que vivimos en una sociedad de constante información, constante, que paradójicamente nos encierra más en una soledad, ¿no? Nos desconecta más. Y en cambio yo veo a Evi y a Kit, bueno, los veía muy conectados con la naturaleza. Esa parte de la naturaleza, esa fuerza, esa conexión que no tenemos nosotros, eso es lo que hace que esa soledad, entre comillas, sea para ellos un paraíso, ¿no? Alicia, cómo se fue representado, ¿no? También creo que está muy pulsante en el montaje, ¿no? Sí, pues es que esos paisajes los puedes ver como algo desolador, ¿no? Pero también como algo donde hubo vida, ¿no? Y en diseños sonoros se trabajó mucho eso. Por ejemplo, en las canchas se escucha por ahí como un partido, ¿no? Bueno, unas botadas, ¿no? Y entonces es como esta paradoja de cómo un espacio puede hablarte de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De la vida, pero también como ya de la muerte o el abandono. Cuando yo estaba editando la película, yo soy una persona, por ejemplo, que no le gusta estar sola y que tiene mucho miedo a la soledad. Y editar la película me confrontó muchas veces con esas ideas, ¿no? Y ideas sobre mi vejez, sobre la soledad en la vejez, ¿no? Y algo que me gustó de la película, bueno, siempre es más gratificante editar algo, trabajar en algo que te reta, ¿no? Que te hace aprender.
y ver el mundo de distinta manera. Y eso, y eso pasó con esta película, cuando trabajé con esta película. Y ¿qué más le diría de la soledad? La mirada hacia los adultos mayores, ¿no? Pues el cine básicamente son miradas, es una mirada. Y la mirada puede ser pues desde arriba, o desde el mismo nivel, o desde abajo, o sea, o ficcionada, o idealizada, o lastimera, ¿no? Y entonces, a mi gusto no hay nada peor que mirar hacia abajo a un ser vivo, ¿no? Y a otra persona. Y entonces siento que en este trabajo Marussia logró una mirada genuina y una mirada honesta y una mirada respetuosa y vista así de ojos a ojos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que eso es algo que se agradece en el cine y es algo que debería de suceder más, ¿no? Porque a los adultos mayores se les suele mirar de una manera ya estereotipada, a los niños también, ¿no? Como que, o ay, pobrecitos, o ay, hacerlos menos, pues es un grave error, ¿no? Es una gran mentira que tenemos que desarticular. Y pues nosotros lo hacemos desde el cine, pero se puede hacer como en la vida diaria, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nada más por último, ese lugar fue la primera sala de cine, ¿verdad? Tengo entendido, Sí. en México. Pues eso dice Kitty. Eso dice. Sí, que fue la primera sala de cine de México. Sí. Qué interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que tiene una película hermosa y bien poderosa y que se sintió acá, ¿no? En el estómago, con todos los que estuvimos acá. También quiero agradecer a los asistentes, ¿no? Que vinieron a la función. Y bueno, recordarles que el festival todavía tiene muchas actividades el fin de semana, ¿no? Busquen las redes, hay varias películas, el domingo también hay una intervención de performance cinematográfico, entonces estén ahí atentos a las redes. Y bueno, agradecer también a la UAM, ¿no? A esta casa de la primera imprenta que le abrió las puertas al festival. Y bueno, pues a ustedes sobre todo. Muchas gracias.